El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de misterios y desapariciones. En el mes de enero, cuando la Guardia Costera de Florida anunció en un comunicado que un navío con destino Florida había desaparecido tras partir el día anterior desde Bahamas, después de 84 horas de intensa investigación, se suspendió la búsqueda sin rastro de la embarcación y sus tripulantes. Sin embargo, ¿sabemos realmente qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de leyenda y qué hay de realidad? ¿Es cierto que en esta zona geográfica del planeta desaparecen barcos, aviones y personas sin dejar rastro? Hacemos un recorrido a lo largo de los grandes sucesos de su historia para averiguar qué hay de cierto alrededor de su misteriosa fama. El Triángulo de las Bermudas está formado por 1.1 millones y medio de kilómetros cuadrados en alta mar dentro de un triángulo equilátero, de ahí su nombre, que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar, casi 100 aviones y miles de personas. ¿Están todos ellos en el fondo del mar? ¿Han ido a otra dimensión? ¿Están hundidos con la ciudad perdida de la Atlántida? Probablemente no. Pero al ser humano siempre le ha gustado añadir un poco de leyenda a fenómenos que no ha podido demostrar. Una de las fechas conmemorativas que dio inicio a este misterio fue en el año 1945, en donde una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron. Incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia Martin Mariner que acudió al rescate de los 5 primeros. En total, desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Después, no hubo nada. Pero, ¿por qué ese lugar? Porque era y es un lugar de paso muy frecuentado por barcos y aviones que viajan desde el continente americano a Europa. Sus fuertes vientos y las corrientes del Golfo hacen que tanto la navegación como los vuelos que cruzan la zona sean más rápidos. Es una especie de atajo o ruta rápida para viajar hacia Europa. Y como ya sabemos, cuanto mayor es el número de embarcaciones o aviones que pasan por ahí, mayor son las probabilidades de que suceda algo fuera del ordinario, las cuales también existen diversas teorías, todas sin demostrar, que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona. Estas son algunas de las más sorprendentes. La primera teoría que nos mencionan es que hay un agujero negro. Si bien es cierto que los agujeros negros existen, y hay toda una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos el famoso Stephen Hawking, es improbable que en esta zona haya uno. ¿Por qué? Porque un agujero negro es una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su control. Es decir, si existiera un agujero negro en las aguas o en el cielo, todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción. La teoría número 2 es la superficie del continente perdido, la Atlántida. Sabemos de esta ciudad, continente, míticas gracias a los diálogos de Platón, donde los atlantes perdían la soberanía de la tierra de la mano de los atenienses, sin duda superiores a ellos. Esta teoría la siguió el cívico Edgar Cayce en 1977
a 1945, asegurando que los atlantes tenían una tecnología muy desarrollada consistente en cristales de fuego que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento salió tan mal que su maravillosa isla terminó hundida, y el poder de estos cristales, que seguiría activo hoy en día, interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. La teoría número 3, y es una de las más sonadas: monstruos marinos. El kraken es un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se pone frente a él. Este y otros como él habitarían las aguas del Triángulo de las Bermudas, comiéndose literalmente todo lo que se pone ante sus fauces. Este mito pudo venir del avistamiento por parte de marineros y piratas de calamares gigantes de 14 y 15 metros de longitud que habitan las aguas profundas de alta mar. El resto, leyenda. La cuarta teoría: los ovnis. La zona es una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de personas para llevárselas a sus planetas para estudiarlos. Las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades para después usarlas en nuestra contra e invadirnos. Las más amables dicen que los extraterrestres se apropian de personas en esta zona estacional con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final. Pero como ya lo habíamos mencionado, solo son teorías que no pueden ser comprobadas, por lo cual la ciencia habla. Al igual que las leyendas, las posibles teorías científicas también son muchas. Normalmente tendemos a dotar de un significado sobrenatural aquello que no podemos explicar, pero la realidad también puede acabar con una buena historia de ficción. Estas son algunas de las teorías más probables. Teoría número 1 por parte de la ciencia son los errores humanos. Por desgracia, los errores humanos ocurren. Muchos de los accidentes que han tenido lugar en estas zonas tienen que ver con errores de cálculo, con falsos tecnológicos propios de grandes aparatos o con malas decisiones. Es algo que nunca se podrá demostrar, simplemente porque ocurre en zonas que, al ser tan extensas y alejadas de las costas, recuperar restos se hacen prácticamente imposible. La teoría número 2 por parte de la ciencia es la meteorología. Otra de las posibles teorías pasa por la climatología: tifones, huracanes y grandes tormentas que provocan olas de cientos de metros pueden ser fácilmente las causantes de los accidentes de grandes embarcaciones en el mar y aeronaves en el cielo. Otra de las teorías también son los agujeros azules. El subsuelo marítimo de las Bahamas tiene agujeros azules. ¿Pero qué son los agujeros azules? Pues son grutas de miles de años que existen en la zona y que crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva barcos de gran tonelaje. Son cuevas verticales profundísimas. Se tiene constancia de que la más profunda del mundo, situada en esta zona, se llama Agujero Azul de Sancha-Jungle y tiene 300 metros de profundidad. Pero estos agujeros no solo existen aquí, también los hay en la península de Yucatán y en el arrecife Lighthouse de Belice, en Centroamérica. Las teorías son muchas, desde las más extravagantes a las más científicas, pero ninguna la que soluciona este enigma, o quizá un cúmulo de todas. Aún así, finalmente la realidad se impone. No hay nada en esta zona de nuestro planeta que sea de especial relevancia comparándola con otras zonas, pero está claro que para el ser humano siempre ha sido más romántica la idea de algo sobrenatural. Pero déjenme sus comentarios en la parte de abajo. ¿Qué opinan ustedes del Triángulo de las Bermudas? ¿Creen que es una leyenda viva o es un mito?